cambiando la ecuación. Mira, online 000, ¿no? Año 48, 49, se mantiene en 00 y allá arriba está familia y amigos. Mirá, a partir del 84 creo que es, el online empieza a absorber todo lo que se mueve. Mira, ahí estamos en 78, 79, 80. Mirá abajo el todo, ¿no? Ahí empezó, no para, no para, mirá. Y no solo aumenta, sino que le va ganando a todos los demás que están arriba, mirá cómo sube, mirá. Sí, no, es impresionante. Y hoy le ganó a la amarilla, lo sacó, los desbancó, mirá cómo corrió todo. Tal cual. Mirá. Lo hicieron hasta el 2024. ¿Y cómo se desplazó familia del primer lugar a quinto? Señores, Gabriel Kirich es el director nacional de educación, nos está acompañando, hace rato que está acá, presenciando nuestras discusiones. Gracias por venir. No, por favor. Algunos temas le tocan de costado también. No, todo le toca. Estoy mirando eso. El narcotráfico. Bueno, nosotros tenemos el programa de educación en cárceles, que es re importante, dentro de la órbita de la Dirección de Educación. Y yo creo que es todo un tema, ¿no? Pero ya que lo tiraste así, que está bueno, a veces charlar un poco. Para nosotros también es muy importante asociar cómo la educación puede contribuir a crear otros proyectos de vida y a incidir en también de despolicializar el tema a la hora de abordarlo en lo social. Porque que esto también lo ha hecho el ministro Negro. Vos sabés que entre las prioridades del gobierno una era la educación en cárceles y estaba dentro del Ministerio del Interior. Entonces el problema que existe ahí es que, claro, la lógica policial, que es súper respetable y atendible, pero lo ve en clave de represión y en clave de cómo generar estrategias para contener los problemas. Y Negro dijo, ¿por qué no pasamos esta política al área del Ministerio de Educación? Bueno, para que tenga también una perspectiva educativa y de habilitación. Ahí también Ana Juanche ha jugado un rol muy importante, la directora del INR, porque ellos, y acá hablando de políticas que no son de chicana, sino que son de políticas de Estado, en el periodo anterior, la Dirección de Educación, con Ana Juanche siendo parte de un equipo técnico, realizó una encuesta en cárceles, que era un dispositivo para evaluar las habilidades de lectoescritura, y les dio que un 53% de los presos no saben, son analfabetos funcionales. Entonces ahí tenés un tema, ¿no? Que no solo es la cuestión del delito, es que tampoco tiene herramientas culturales, además de los problemas de consumo, de los contextos donde vienen, de, digamos, toda la deriva de personas que han cometido errores y que también tiene una cuestión psicológica muy terrible. Es muy difícil que se reinserten, ¿no? En esa condición. Entonces ahí yo creo que nosotros tenemos para trabajar, y también para trabajar con los jóvenes y los sectores más vulnerables en otras formas de vida que la educación debe apoyarlo. Por eso que tenemos un programa de becas muy importante que ahora se está empezando a trabajar en el presupuesto para acompañar a los jóvenes y sus familias para que no dejen de estudiar, ¿no? Entonces ahí, se cruza, nosotros no vamos a abordar el narcotráfico. Ahora, también nosotros como docentes queremos que el asunto salga de, por un lado, algo que para mí ha sido muy perjudicial, ¿no? Y fue cierta romantización que existió sobre el delito, con esa serie, ¿no? Que además totalmente de acuerdo. Tiene un aspecto que hasta a uno le llama la atención, la serie de Pablo Escobar, totalmente de acuerdo. Yo siempre recuerdo una vez que fui a dar un taller en cárceles, teníamos que dar el taller, entonces estaban ahí los privados de libertad, en un taller de historia, entonces era para hacer biografías, y hicimos como una ronda de consulta, bueno, ¿quiénes les gustaría que hiciéramos una biografía histórica? Entonces decía, Pablo Emilio Escobar, Bin Laden, me decía. Entonces yo en un momento digo, miren muchachos, ¿saben que el prócer Artigas también en su época de joven arreaba ganado, traficaba, era contrabando? Y dice, hablemos de Artigas. Y ahí empezaron a encontrarse con una figura que aparte apasionante como Artigas, ¿no? Pero eso yo creo que también generó cierta como, de alguna manera, legitimidad de que, bueno, también con esa cultura de las barras bravas, ¿no? Que a veces está muy presente. Entonces, el que manda es el que es el peor. El peor es el que manda. La educación es una alternativa a eso, pero también una alternativa humanista que encuentra en las personas que son, porque los protagonistas también son víctimas de esto, ¿no? Una persona que su mundo es ese, que la violencia lo marca todos los días. Entonces, bueno, nosotros ahí creemos que la educación juega un rol muy importante para
tratar de abordar el tema con esperanza de Alberto, no pedí porque justamente quiero unir esto con algo personal. Estuvimos hablando de la violencia, cómo combatirla, aquel que Bambino quiere una policía, que sea un ejército, que entrar. Yo ahora el 11 de septiembre voy con la banda viajera Mariando a Colombia. Yo ya conozco Colombia, pero no conozco Medellín. Estoy realmente intrigado de conocer Medellín, cómo lograron que la ciudad más violenta de Colombia sea la más pacífica, cómo lograron que la ciudad con mayor violencia sea el lugar donde es un eje de cultura, de poesía, de teatro, de escritores, de danza. ¿Cómo lograron eso? Quiero entender en tan poco tiempo, ¿no? Y en tan poco tiempo, y es lo que decía él, que tú decías, no, si tendrá que ver la cultura, la educación, que en América una ciudad que era el eje de la violencia, ahora es el eje de la cultura. Vos sabés que el eje del cambio. En la facultad de cultura de CLAE, me acuerdo que hace más o menos, 15 años que estamos allá, uno de sus primeros promotores me contaba que la experiencia de Medellín ha sido interesante de empezar a invertir mucho, no gastar, invertir en centros culturales con lo más de vanguardia en tecnología, en obra, también en recursos humanos, para cambiarle la cara a ese barrio, ¿no? Y también armar una red educativa. A la industria creativa, en todos sus aspectos, con un abordaje de la cultura muy fuerte, que les da la posibilidad de hacer despegar y de generar recursos económicos a través de esos nichos culturales de los distintos países. Hay experiencias en América increíbles, realmente increíbles, y me parece que está bueno. El caso de On Villam, que seguramente lo conoces. Sí. ¿Un ejemplo? Él, además, bueno, mirá, nosotros somos de acá del barrio, mi hija está en el Liceo 63 y Kung Fu fue a dar un taller, fue muy motivador también para los chiquilines, porque en el liceo también vos convivís, directa o indirectamente, comparte también. Hoy digamos, yo por eso creo que hay que sacarle obviamente que hay temas que son de crónica roja. Nosotros de la educación, vamos a decir, estos vienen de un barrio narco, porque no hay barrios narco tampoco. Hay barrios donde la zona está muy desahuciada de presencia del Estado, y hay determinadas claves. Y el narco cumple esa labor. El narco pone el jardín, pone plata para esto, pone plata para lo otro, que el Estado no lo hace. Pasa en el baby fútbol. ¿Qué falta? El club es necesitado. Él le pone pelota, le compra las camisetas. El narco cumple, por eso creció tanto, porque cumple la función que no cumple el Estado por diferentes circunstancias. Sí, y también creo que hay un asunto para pensar, y es que muchas de las personas que están vinculadas a eso son realmente muy capacitadas, ágiles, que con buenas propuestas estarían colaborando con un merendero. Es decir, lo que pasa también es la oportunidad o no que brinda. Yo creo que no es solo el Estado tiene una responsabilidad, sobre todo en llevar la educación y llevar la salud, ¿no? Tiene que haber policlínicas, más centros educativos. A veces no es construir más liceos, yo siempre decimos lo mismo, es que un lugar de referencia en el barrio tenga talleres, posibilidades deportivas, profesores particulares para que los chiquilines vuelvan a... ¿no? No se puede hacer eso en algunos clubes que ya aglutinan a chicos detrás del fútbol o del básquetbol, agregarle esto. Yo creo que ahí el tema es la creación de esas oportunidades. Viste que una de las cosas que ha insistido mucho Yamandú, que además me parece que en eso tiene una sensibilidad, que él en Canadá ha trabajado, eso también, lo del gobierno de oportunidades. Vos, si volvés a entramar la red, es eso, ¿no? Es decir, no es que vamos a perseguir a todos, bueno, donde hay focos de delincuencia y mucha violencia, por supuesto que ahí es un rol policial. Ahora, la red tiene que ser el baby fútbol, los talleres de arte, el plan Ceibal, ¿no? Docentes que tengan tiempo acompañados porque también tenés, y con los chiquilines y más, esta situación, y la familia, salud mental, gente vinculada al mundo del trabajo social. Entonces, ahí la esperanza que tenemos grande es una, ¿no? Pero dentro de lo general, es la política de becas, porque pensamos realmente pasar a una inversión a partir del presupuesto, con los cuidados que tenemos que tener, porque vieron que se está evaluando esto, pero es parte de los compromisos de campaña, ¿no? Y también nos toca a nosotros articularlos en la Dirección de Educación. La idea es que la beca Butiá, que es una beca que va para los chiquilines que están en enseñanza media, pase de un monto actual que son los 10.000 pesos a el entorno de los 25.000, y
En este momento se están dando, hace muy poquito firmamos la aprobación, también es una política de Estado, quiero decirlo, porque la beca UTEA se viene dando desde, arrancó a comienzo del gobierno de frente, con el gobierno de coalición se centralizó y se hizo un sistema mucho más ágil de postulación para las becas, se dieron 14.000 becas, se dieron 14.000 becas, pero se anotaron para pedir la beca 85.000 jóvenes. Claro, hay 60.000 que fueron frustrados. Algunos quizás no la merecían, merecer la merecemos, quiero decir, porque el criterio para la beca tiene que ver con el índice de carencias críticas, ¿no? Y el índice de carencias críticas, la verdad que los que la merecían, verdaderas gurisas y gurises que dejan todo para ir al liceo, porque la verdad que de condiciones muy vulnerables económicamente. ¿Como el impulso no hacen bien ese trabajo? Bueno, no, mira, son experiencias de las que hay mucho para aprender siempre, ¿no? Sobre todo yo conozco en particular el impulso porque uno de sus primeros gestores era compañero mío del colegio seminario, hoy está trabajando en la dirección de la UTE, que es un genio. En la educación tenemos gente tan valiosa por todos lados, ¿no? Y el impulso tiene un aspecto muy valioso, que es el acompañamiento alrededor de los tiempos educativos, ¿no? Entonces, yo lo que siempre digo es que tomémoslo como medida de lo que hay que hacer y no como espejo en negativo de lo que está mal, porque si en los liceos de secundaria lográsemos tener, ¿no?, los tiempos para acompañar, incluso la presencia de otras figuras que son educativas pero que no son el docente de aula típico, ¿no? Claro, entonces una de las cosas que se vienen charlando mucho con la dirección de ANEP también, que bueno, en esto ha puesto mucha cabeza y equipos, y nosotros también lo venimos conversando con el MIDES, es que cuando vayamos a aumentar de manera escalonada, porque no es pasar a 70.000 becas el año que viene, porque sería una cosa imposible presupuestalmente, pero la idea es duplicar el número de beneficiarios, llegar quizás a unos 24.000 por allí, ¿no? Bueno, en donde haya más alumnos con becas, también crear equipos que hagan una suerte de trabajo comunitario, que no sea solo el profesor pasando la lista, porque aparte el profesor tiene que dar la clase, pasar la lista, a ver si cobre la beca, no puede. Entonces, se están pensando equipos que tengan docentes de los centros, pero también trabajadores sociales, psicólogos y alguna figura vinculada más a lo recreativo, atención personalizada, hasta de vocación, manualidades, proyecto personal se llama, ¿no? Así que vos estés con los jóvenes y sepas también atender aspectos que son propios de una etapa hermosa pero contradictoria como la adolescencia, y donde además estudiar no siempre es la prioridad ni siquiera de la familia y mucho menos en esos barrios. Entonces la idea de que haya equipos que los acompañen, nosotros estamos pensando en hacer cosas que sean como docentes comunitarios, ¿no? Entonces, estar insertos en el barrio, insertos con la comunidad, pero también dentro del liceo, y son quienes van siguiendo que los becarios continúen sus estudios, y a su vez porque los becarios que continúan sus estudios también son aquellos que tienen más dificultades para hacerlo. Van a precisar alguna clase particular, van a precisar apoyos de tipo, ¿no?, lectoescritura, matemática, entonces que les den también sus clases particulares, pero al mismo tiempo una contención y un refuerzo. Y también, yo digo siempre esto, ¿no? Yo cuando soy profesor y doy clase, los gurises que tienen, digamos, una cultura por su situación económico-social, hasta por su contexto, muy distante del típico alumno, tenéis que hacer muchos esfuerzos y también estar preparado para aprender cosas nuevas. Como yo me formé en el IPA, que es una formación que adoro y muy valiosa, pero es para un tipo de estudiante que tiene los libros en la casa, que hace, vos le mandás un repartido y lo baja, ¿no? Que hay contención familiar que le pregunta cómo le fue. Claro. No, acá, si tiene tarea. Entonces, nosotros tenemos que también, y eso los docentes nos venimos enriqueciendo de otras prácticas educativas, ¿no? Ahí tenemos mucho para aprender de la educación popular, del deporte, también hay experiencias comunitarias que se llama educación no formal, donde claro, se trabaja mucho más lo grupal, lo afectivo, y bueno, nosotros creemos que esta política, en la medida que se empiece a implementar, va a lograr, sobre todo, creo yo, como apuntar a
sanar una deuda que nosotros tenemos con las adolescencias en Uruguay. Uruguay tiene una muy buena enseñanza primaria, es universal, hay cosas a corregir siempre, ¿no? Hoy tenemos algunos temas con la asistencia también, ¿no? Pero la cobertura está garantizada. Y Uruguay, desde hace muy poco, porque también hay que verlo históricamente, ¿no? No siempre todo el mundo hizo liceo, ¿no? En Uruguay recién con Rama, Germán Rama, que en muchas cosas fue muy valioso y en otras polémico, pero Rama puso que el ciclo básico fuera obligatorio. Año 96, o sea, mucha gente no hacía liceo, mucha gente ni siquiera lo terminaba, ¿no? Y después con la ley de educación del Frente se estableció llegar hasta sexto. Pero recién estamos logrando que cerca del 80% termine el ciclo básico, nos falta mucho para que terminen, ¿no?, el ciclo de 18 años, entonces para acompañarlos también nos debemos una inversión, así como vos decías inversión en las industrias culturales, hay que hacer una inversión en las adolescencias. Esto a nosotros que nos gusta el fútbol, ¿no? Uruguay es un país que dejó de invertir en las inferiores, invierte en el baby, pero en las inferiores y después entonces, ¿qué pasa? En la universidad muchos dicen, sí, pero ¿cómo llegan preparados? Bueno, hagamos un foco en acompañarlos para que termine y el país va a tener mejor. Tengo una consulta, ¿dónde está el punto de quiebre? ¿En qué edades en la que se empieza a notar en mayor cantidad la deserción de formación a nivel de secundaria? Bueno, nosotros... hay un lugar ahí que habla mucho de la universidad y bueno, los que somos universitarios sabemos de las necesidades de la universidad y demás, pero yo lo primero que quiero es que lleguen a la universidad. Y sé que hay una brecha ahí en la que se pierde mucha gente por el camino. Mirá, ¿dónde está nosotros lo que punto de quiebre? Los números muestran que el punto de quiebre está en el pasaje del ciclo básico al bachillerato, ¿no? Sobre todo que se anotan, se inscriben casi que del 80% de ese que termina, casi el 100% se inscribe en cuarto. Ahora después en quinto y en sexto no. También quinto y sexto tienen otras características que se están tratando de realizar. Viste que ya vos podés cursar por materia. También es una edad en donde empiezan a trabajar, donde empiezan a haber otras demandas de la familia, otras historias de vida. Nosotros ahí lo que pensamos es que en realidad el sistema de becas debe apoyar dos cosas. Por un lado la presencia. Yo siempre digo lo mismo, no le llamaría deserción porque no es un régimen que tienen que estar adscritos como en la parte, digamos, de obligación, sino lo que vos no tenés es la capacidad de estar vinculado o no. Nosotros tenemos que mantener la vinculación. Ahora en un ratito se estaba haciendo la conferencia de prensa para revincular a 5.000 chiquilines que entre primaria y secundaria, y también los ECAP, dejaron de concurrir en la actualidad, que tenemos que estar anotados pero no están yendo. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés la posibilidad de empezar a revincularlos, que se inscriban, que alguien siga que estén yendo, que les vaya medianamente bien, digo, que cumplan con las materias, con el deporte, y a eso le vas dando un acompañamiento económico para que la familia tampoco tenga, entre comillas diría yo, no, pero el motivo, la cosa es, bueno, yo prefiero que o le sale caro porque, mira, hay otro asunto y es también la escala. Nosotros tenemos muchos menos liceos y UTUs que escuelas. Entonces hay, no sé si habrán escuchado, esto es una demanda, hay que estudiarlo, pero La Teja reclama un liceo de bachillerato. Ya hace tiempo. No, ¿por qué? Porque si no tenés que tomarte uno, y nosotros por suerte tenemos el boleto estudiantil gratuito hasta 18 años, está muy bien, pero el viaje, el tiempo, el viaje a un liceo como el que tenemos acá cerquita, ¿no? El Ivo o el 63, donde el turno es de 7:20 a 2 menos cuarto, o si no empieza a la 1:30 y termina a las 8 de la noche, algo así, porque el viaje, no es que, pero esto lo ha dicho muchas veces también invita a no ir nuestro presidente de la ANEP, Pablo Cayani, ¿no? A veces, ahí va, invita a no ir, ¿no? Por ejemplo, las chiquilinas que están en quinto o en sexto, que no tienen que la vaya a buscar a la parada en invierno, todo eso, ya algunas familias dicen, no, entonces no vayas, o si le sale un trabajo de cajera, que es una oportunidad para... y el turno del liceo no le permite trabajar. Entonces ahí la política pública tiene que adaptarse a los chiquilines para que puedan, no sé, de repente cursar menos materias, que no pierda la vinculación, pero que pueda trabajar. ¿Y es imposible online, por ejemplo, para esas situaciones? Bueno, esa es una buena idea, lo que nosotros pensamos o el ahí... chico que juega al fútbol, que lamentablemente son muy pocos los clubes que le permiten al chico, si entrena de tarde, ir al liceo de mañana o al revés. ¿Viste? Es increíble, pero es difícil de congeniar. Que el chico no pierda de ir al fútbol, pero tampoco pierda de estudiar porque lo puede hacer online. Claro, pero ahí hay una cosa, Bambino, que yo creo que es importante, ¿no? Sí. Tenemos que hacer lo online como una alternativa que... Vos mismo le dijiste que pasaba la encuesta a Villar, así que ahora se puede hacer. Que no sustituya
lo que yo, mira la palabra que dice, el vínculo, la presencia. O sea, podemos hacer, por ejemplo, ahora tenemos la plataforma CREA, Ceibal está realmente muy bien posicionado a nivel mundial. Entonces, de repente yo lo que puedo hacer es que los deberes o las tareas finales las entrego online, ¿no? O hacer que determinadas, no sé, actividades, pero no que dejen de concurrir, porque también en esto que conversábamos, el vincularse también te da otros elementos culturales, ¿no? Que rompes con algunas lógicas. Yo adoro el fútbol, no tengo nada, pero también el fútbol tiene su te encierra, es una carrera que te marca, que no sé qué. Sí, cualquier deporte de alto rendimiento y de disciplina, ¿no? Preocupado con esto del fútbol. Yo tenía entendido que ya es obligación que tienen que ir al liceo, si no, no pueden entrenar. Ahora vos, porque está diciendo Bambino, lo que pasa, Alberto, tomes cuenta, si esto está pasando, es una vergüenza. No, pará, es una vergüenza. Yo tenía entendido que todo hay clubes y clubes. Liverpool adentro de la sede tiene una UTU, por ejemplo. Nacional también. Defensor también. Yo pensé que todos tenían esa cosa que tiene que hacer el liceo, si no, no puede. Alberto, pero pará, no, si es así es un desastre. Pará, Alberto, pará, escuchá. Escuchá lo que te quiero decir. A ver. Esto me parece que es un tema interesante, lo que plantea Bambino me parece es, usemos herramientas nuevas que nos permitan mantener la vinculación, pero no perdamos el vínculo interpersonal. Porque la educación como derecho siempre tiene que ofrecer la posibilidad de encontrarte con otras y otros que te enriquezcan tu cultura y también que rompa, seguro, porque aquello de la sociedad integrada, ¿no? Que decíamos de Varela en adelante, que lo decía Valle, también lo decía Wilson Ferreira, la escuela pública es un factor de democracia, porque se tienen que encontrar los diferentes. Y no se iguala. Si es online, ¿qué le pasa a Curí? Solo vea el de su equipo de fútbol, ¿no? Y habla con él y después manda todo. Ahí yo eso no quiero, ¿no? Por eso, la UTU también, la UTU de Liverpool es muy interesante, pero esto lo hemos charlado también con quienes están en esos proyectos, ¿no? Pero tiene que tener gente de afuera del equipo. Tiene que tener, porque si no se vuelve una cosa endogámica y no es formativa, pero acá hay un tema para pensar con la familia más que con los clubes, Alberto. Muchas veces nos pasa a los docentes. Pero el chiqui, escuchá, Alberto, no me Alberto, bravo. ¿Quiero una respuesta sí o no? Sí o no, mi querido Kinchi. Yo no voy a responder sí o no, yo voy a responder lo que reflexiono. Me parece que el gran problema de la sociedad es que... En mitad no. Yo estaba convencido como un tonto, como tantas veces que no podía... Como un retonto. Yo pensé que se había arreglado ya esto y que todos los clubes eran... Escuchá, Alberto. No, escuchá. Ahora me dice Bambino que no. Los principales son los padres que le dicen, anda a jugar al fútbol o querés estudiar. No te pongas así. Acá el Estado está omiso. Los padres recontra omiso. Pero invitar a veces se pueden pelear con ustedes, después salimos sin tema. No se peleen. No, ninguna pelea. Una decepción. No te decepciones tan rápido. Orden en la sala. Yo quiero explicar esto que me parece un poquito distinto para entregar la cosa con perspectiva positiva. ¿Qué pasa? El fútbol tiene un componente de expectativas, como de carrera profesional para muchas, y también ahora el fútbol femenino es hermoso, está pasando, y a veces las familias depositan en eso comprensiblemente, ¿no? Mucho, o sea, no faltes a una práctica, pero bueno, si llueve y faltas al liceo, también ese problema no es responsabilidad de los clubes. Tal cual. Hay clubes que realmente tienen una política ejemplar y además, y el Estado, por ejemplo, con Gol al Futuro, con la idea también, incluso hubo experiencias que se están retomando, también es muy lindo, ¿no? Con que se acuerdan de la época de Tabarásquez con el boxeo. Empieza de nuevo. Hay instituciones deportivas que están muy comprometidas, ¿no? Formalmente en ANEP los chiquilines que practican deporte, ¿no? Están federados, tienen que seguir concurriendo. Y eso es una cosa que se hace con un seguimiento y el Estado lo trabaja. Lo que ocurre en la práctica a veces es que estos casos donde vos decís, bueno, fulanito se inscribió pasa esto, se inscribió en el liceo, se mudó, pide el pase para otro liceo, entonces en ese tiempo deja de ir y todo eso, y ahí, eso es como... Peñarol, escucha, si el gurí no va a practicar, de repente los padres o el técnico no lo pone. Claro. Entonces se le vuelve más obligación eso que ir rápido al liceo. Ese es el problema. Peñarol hizo la ciudad deportiva en la Loma de los Quinotos, como decía tu amigo Sergio Puglia, y no tiene ni liceo ni UTU. Si los gurises tienen que irse hasta allá, practicar y después ir. Bueno, los traslados son todo un tema para el los Nacional gurises. tiene una UTU, pero no tiene un liceo. No. O sea,
no es fácil. ¿no? Nosotros ahí también estamos pensando en alguna cosa de cara, que sería muy interesante charlar 2 minutos por lo menos, ¿no? a este nuevo proyecto que presentamos de la Universidad de la Educación. El tema de... No importa, porque la Universidad de la Educación es una cosa que nos tiene que preparar un poco esta demanda que hacía Alberto. Yo la comparo. Bueno, cómo los docentes también desde no solo la práctica cotidiana del aula, un taller, sino siendo parte de las propuestas para la política educativa, que tantos docentes de variado origen, yo estuve en Tacuarembó ahora en las misiones sociopedagógicas que se recordaron del maestro Julio Castro, que arrancaron en Caraguatá, porque Uruguay tiene cosas muy valiosas en su historia también de ser innovador en la educación, ¿no? Y ahí estaban los gurises y las gurisas que estudian magisterio en Tacuarembó proponiendo cosas nuevas, mirá lo que decían, esto es interesante, de ir con misiones pedagógicas y con cosas deportivas, no al campo, porque en el mundo rural, la escuela rural, sino a los nuevos barrios que son la periferia de Tacuarembó, donde cuesta mucho, tenemos que hacer misiones de barrio, decían los chiquitines, una cosa preciosa. Tacuarembó tiene una muy linda también de los centros de barrio, con Goyenora, entonces, ¿a qué voy con esto? Creo que la Universidad de la Educación es una oportunidad, si lo empezamos a mirar sin el debate chiquito de la política menor, quién gobierna, de que en el país, porque pensá que la Universidad de la Educación tiene 33 centros, ¿no? Los IFD, los Magisterio IPA del Interior, ¿no? Los de acá, los SERP, que están en todos los departamentos. Todos los departamentos tienen un centro de esto. Si ahí pudieran formarse, eso es el proyecto. Claro, con nivel universitario, ¿no? Y además hacer las propuestas adecuadas para sus localidades, estaríamos cumpliendo con una cosa que es muy importante, y es que en cada territorio las personas que lo busquen y que tengan ese deseo puedan ser universitarias, puedan ser profesionales. Uno tiene que tener el derecho a ser profesional o tener docentes que, si vos querés ser futbolista, esté preparado para acompañarte, ¿no? Y que no deje de hacer tu carrera, pero que te forme, porque después, ¿qué pasa? Claro. No todo lo que juega al fútbol terminamos llega a un 0,6, 0,06 llega al éxito. Y después no tienen herramientas culturales, que quedan por el camino, y lo importante es que tengan el respaldo de haber por lo menos terminado sexto liceo. No, y te voy a decir, y no solo los que no llegan, los que llegan también. Obvio. Porque es muy importante, porque también después se ven inmersos en un mundo en el que tienen un montón de cosas a su disposición y hay que saber gestionarlo, y para eso la formación es importantísima. Perdón, para jugar al fútbol el desarrollo de la inteligencia es muy importante. Y la inteligencia no la desarrolla pateando al arco. Sí, nosotros, bueno, lo que pensamos... ¿Cómo viene eso? Por ahora creemos que hay como un clima de mucha aceptación a que esta idea es una conclusión de un proceso que el Uruguay se merece, ¿no? Y que no está cerrado. O sea, yo lo voy a plantear en estos términos. La Universidad de la Educación es un proyecto muy cortito, no sé si lo llegaron a ver, tiene unos 30 y pocos artículos, una fundamentación de motivo más elaborada, que apunta a que en el Parlamento, en este periodo de gobierno, sin grandes debates presupuestales, porque hay una base que ya está dada. Uruguay tiene el Consejo de Formación y Educación, que ya funciona, tiene delegado estudiantil, delegado docente, delegados del gobierno. Ese Consejo de Formación y Educación podría, por un tiempo de 2 años, dirigir esta nueva universidad para darse sus formas de gobierno. Pero ¿qué estaríamos logrando? Que en el Parlamento se discutan aspectos que le den la forma definitiva para crear un sistema universitario completo. Porque vos ya tenés la UDELAR, que por suerte ya hace un tiempo empezó a descentralizarse, la UTEC, que se creó en la época del gobierno de Mujica, pero siento esto de vuelta, ¿no? La UTEC también fue política de Estado. Se logró con el apoyo de todos los partidos. La idea de, yo siento, podemos discutir después A, B, C o D, pero mira, cuando empezó la gestión de gobierno, para mí todo esto es muy nuevo, yo siempre fui docente, ahora estoy colaborando con mucho, ¿no?, en la Dirección de Educación, pero nos convocó Pedro Bordaberry como senador de la Comisión de Educación, junto con Bianchi, estaba Blanca Rodríguez, Sebastián Sabini, que también es parte de la comisión, Patricia Kramer y Robert Silva. Nos convocaron a ver qué ideas teníamos de la UNED, ¿no? Y el diálogo fue muy fructífero. No, después hay discusión si cogobierno sí, cogobierno no, pero todos compartían la idea que es necesario que Uruguay alcance un sistema universitario, donde vos en todo el país podés tomar crédito, ponerle en mi caso, ¿no? Si yo fuera a estudiar historia y soy de Rivera, tengo el CERP y lo puedo hacer. Ahora, lo que empecé a estudiar de historia, si después quiero
ser investigador, que a mí me habilite, ¿no?, como para tener los créditos que tuve en esa formación y ser universitario. Y esto mismo, o sea, tanto Bordaberry como también personas de Cabildo Abierto, o sea, Uruguay tiene una historia, una pedagogía nacional muy valiosa que merece el rango universitario. Entonces, a nosotros lo que nos parece es que ahora va a entrar en el debate parlamentario. También al elaborar el proyecto tuvimos mucho cuidado en repasar los proyectos anteriores, porque durante 2 instancias el Frente Amplio los presentó y no se llegó. Vieron que la universidad requiere 2/3 en el Parlamento, ¿no? Entonces, por diferentes factores no se llegó, y esta vez lo que hicimos fue repasar esos proyectos, consultar a todos los actores involucrados, porque por supuesto consultamos al Consejo de Formación y Educación, a los estudiantes, a los docentes, a los sindicatos. Yo voy a contar todo porque es interesante. A veces piensa que esto se hace en 2 patas, porque fueron 12 reuniones, ¿no? También consultamos a los directores del SODRE. El SODRE tiene carrera de formación en educación artística, ¿no? Consultamos, miren, esto también muy interesante, ya es lo que hablamos al principio, a la directora del CEFOPEN. El CEFOPEN forma el personal penitenciario, que tiene un rol educativo, y son civiles que tienen que tener pedagogía. Bueno, la idea es incluir eso también. Consultamos a la UTEC, a ver cómo la UTEC tiene, porque, no sé, alguien que va a estudiar música, profesorado de música. Si está en Mercedes, ustedes saben que en Mercedes la UTEC tiene todo un desarrollo vinculado a lo de ella. Sí. Bueno, claramente va a haber créditos que Mercedes puede tomar, y hay cosas que tenemos que aprender también de la UTEC. Consultamos a la UDELAR, ¿no? La gran casa de estudios universitarios histórica de nuestro país. Entonces, luego todas las consultas, también a la ATD de formación docente, para que nos dijeran, básicamente, cuáles eran sus principales ideas y también sus principales preocupaciones de un proyecto de ley. Entonces, esto ahora va a entrar en el ruedo parlamentario, y yo creo, o sea, también es parte un poco de todos nosotros, que va a ser muy importante discriminar entre elementos formales de la gobernanza, que hay que hacerla lo más adecuada posible. Para nosotros la estructura histórica de la UDELAR es un muy buen ejemplo, porque la UDELAR ha sabido defender al país en los momentos más críticos, desde el GACH, ¿no? Viendo, ¿no? Hasta, ¿no?, casos muy importantes, como por ejemplo cuando, no sé si ustedes se acuerdan, en la crisis del 2002, todo el movimiento extensionista, las cooperativas. La UDELAR tiene una tradición muy rica. Hay quienes dicen, bueno, la UDELAR debería reformarse. Bueno, que propongan qué les parece, lo veremos, pero lo que creo que a nivel de todo el país empieza a sonar la idea de que una nueva universidad sin mayores costos. Siempre digo que hoy están un poco locos con los costos, no, porque sí, porque está ese discurso de no es a más, todos nos preocupa la educación, pero siempre después la plata está presta. Claro, y aparte no, nosotros de verdad lo decimos, la inversión en educación fuerte va a ser para las infancias y las adolescencias, y para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. Pero la UDELAR, la UNED no requiere grandes inversiones, porque tiene la estructura de edilicia, tiene las carreras, tiene los centros. Entonces ahí en el proyecto de ley, patrimonialmente el CFE sería el principal, digamos, referente. Entonces, ¿qué pasa? Queremos, a mí me pasó un par de conversaciones, no solo esta que les contaba en el Parlamento, que fue muy positiva, más allá de algún chisporroteo con Bianchi, que es más simpática de lo que parece en las redes, que en las redes se pone... Claro, porque Bianchi tiene alguna cuestión ahí con el tema del cogobierno, se puede discutir, se puede, ¿no?, pero que propongan una cosa, por ejemplo, alternativa. Pero yendo a Tacuarembó, y también me pasó en La Valleja, ¿no?, desde otras tiendas políticas, y bueno, ahora vamos a Florida también por todo el tema de los festejos del Bicentenario, se ve con muy buenos ojos que la universidad esté en todo el país, ¿no? Y ahí tenemos un aspecto interesante para pensar, y es que también los diputados, si bien tienen, ¿no?, es decir, su fidelidad partidaria, si logramos romper, yo creo que esta es la clave, ¿no? No quedarnos discutiendo los elementos que son de la estructura de la gobernanza solamente, no la forma, sino el fondo. Encontrar la forma de que emerja el ente autónomo universitario con las características, en nuestro entender, más claves de la autonomía y el cogobierno, que, siempre lo digo con cuidado, democratizan al país. No es una corporación, este no es un proyecto de un sector, porque imagínate que si son 33 centros, participa gente de todo, aparte se democratiza territorialmente, ¿no? Entonces yo creo que ahí no hay que quedarse en esa trampita, Gabriel, y mirar el futuro. ¿Cómo haces además para escribir?
En 20 segundos. No, el secreto es este. En realidad, lo hiciste antes. Parece mentira. Claro, porque vos sabés, se la veía venir y luego que terminar el libro. No, justo el año pasado habíamos hablado con Banda Oriental, porque se venía el Bicentenario. Yo no tenía idea que esto iba a ocurrir. Sí, estaba con muchas ganas colaborando con los equipos de Yamandú, con el Frente, pero yo siempre tenía una perspectiva muy plural, ¿no? De que la política hacerla más allá de la camiseta de cada uno. Bueno, la historia te ayuda un poco a eso, ¿no? Vos, yo tengo gran admiración por cosas del Partido Nacional, del Partido Colorado, de los movimientos sociales, y justo se venía lo del Bicentenario y con Banda Oriental charlamos de hacer un libro que en parte aportara lo más novedoso que hay en investigaciones de historiadoras muy buenas, pero también que fuera un libro que mostrara lo social, lo político, con lindas imágenes y tal. Quedó pronto el libro, de verdad, quedó pronto en febrero. Entonces está, ya ahora no estoy escribiendo. Te agradezco mucho la brevedad. Gracias a ustedes. Y todo lo que, porque te llevamos para arriba, para abajo, derecha. Bueno, la educación tiene un poco de eso también, ¿no? Que claro, está para la charla. Claro. Bueno, Bambi. Señor. Véndeme. Bueno, cómo no, con mucho gusto. ¿Qué precio le pongo? A esta altura regaladito. No, nunca, eso jamás.